Escuchas a Salvador Facio en Grand Prix. Amigas y amigos, bienvenidos a Grand Prix, su rúbrica semanal de deportes a motor por Clásicos 100.5 FM. Llegamos a ustedes gracias a la dirección general de José Antonio Roca, a la gerencia de producción de Andrés de Jong, tras los controles Hendrik González y quien les habla Salvador Facio, certificado de locución 30.274. Llegamos a ustedes gracias a AHA Express, agua mineral pura y cristalina en la avenida 3Y con calle 82, teléfono 791-5333. Llegamos también a ustedes gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, gentilmente atendido por Augusto Pradel y su equipo. Llegamos a ustedes también gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de Indio Mara, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y llegamos a ustedes también gracias a SIC Auto Repuestos en la Coro Moto, import-export de repuestos especializado en Chevrolet. El programa de hoy será dedicado a Carlos Battistini, a quien tenemos como invitado, pero antes vamos a un segmento musical y enseguida regresamos. Quédense con nosotros. 2 horas repletas del mundo del automovilismo. Grand Prix con Salvador Facio por Clásicos 100.5. Y amigas y amigos, seguimos aquí en Grand Prix cuando son las 3:23 de la tarde. Llegamos a ustedes gracias a AH Agua Mineral Express, pura y cristalina en la avenida 3Y con 82, teléfono 791-5333, gentilmente atendido por Helvar González, también piloto. Llegamos a ustedes gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, atendido por Augusto Pradel y su equipo. También llegamos a ustedes gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa, todos los días de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y llegamos a ustedes gracias a SIC Auto Repuestos en la urbanización Coromoto, import-export al mayor de repuestos Chevrolet y de vehículos en general. Tenemos con nosotros a Carlos Battistini, una figura clave del motociclismo y la motonáutica en el estado Zulia. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación a este programa, que es un programa motor y que casi no hay en el Zulia, ese programa. Y entonces, muy agradecido. Aquí estamos para dar la información que tú necesitas. Bueno, Carlos, la historia es larga. Empezaron tu tío Sauro Battistini, que en paz descanse, y tu papá Vittorio Battistini, que en paz descanse, cuando llegaron aquí en los años 50. A ver, sí, échanos el cuento desde esa época. En el año 1956 llegaron a Venezuela a correr automóviles en los próceres con Ferraris y Maseratis. Y entonces, sobre esa época, pues el automovilismo estaba en pañales en Venezuela. Ellos participaron en muchas competencias. De hecho, mi padre participó en la Caracas-Bogotá, que fue un rally famoso en esa época, pues llegando creo que de 8º lugar. Ese es tu papá, él con padre. Ferrari, ¿no? No, él con un Renault 11 de la época. Y llegaron a una competencia de muchos días de competencia, famosa porque era una competencia suramericana. En una de esas, en una Caracas-Bogotá se mató Pancho Pepe Crocker. Exactamente, eran amigos de Pancho Pepe Crocker. Sin embargo, sobre esa época el motociclismo empezó a nacer, ¿verdad? Con el finado André Hipólito y mi padre, que ellos fueron los fundadores de Benemotos aquí en Venezuela. En los años 60, de los años 60 en adelante, incursionaron sobre todas las ciudades del país llevando la moto de marca de la firma Yamaha. Entonces, y empezó pues lo que es el motociclismo, porque habían competencias, tanto André Hipólito como mi padre, ellos competían ellos mismos para hacerle propaganda a las motos. Esa es la época de Eduardo Brett. Brett. Bueno, los conoces tú mejor. Sí, entonces, a partir de esa época, en los 70, 80, pues fue donde se evolucionó el motociclismo en Venezuela, donde nació Johnny Cecotto, donde nació Carlos Lavado. Entonces, ellos fueron los fundadores, ellos fueron los promotores del motociclismo en Venezuela. Fue algo increíble. Fueron ellos también entonces los responsables de, bueno, fue Benemoto la que llevó a correr a Johnny Cecotto al exterior y nos dio 2 campeonatos del mundo, uno en 750 y otro en 350. Exactamente. Mi padre corrió también en Imola, Italia, en las 200 millas de Imola, 77. Sin embargo, no tuvo buena figuración porque, bueno, tuvo mala suerte con la moto. Pero básicamente esa compañía en ese momento, el motociclismo estaba naciendo a nivel internacional, de Venezuela hacia afuera, ¿no? Y había mucho entusiasmo, especialmente para los motoclubes que se nacían en ese momento a nivel nacional. En Caracas, en Valencia, en Maracaibo no tanto, pero Maracaibo fue después de los 80, 90. Yo tengo entendido que tu papá
Vittorio Battistini corrió las 1000 kilómetros de Imola, como me estás diciendo, lo corrió en el 73, en el 74 y también en el 77. Sí, ¿Cuántos años lo? Las 200 millas de Imola son. Las 200 millas de Imola. Es una competencia era muy clásica en Italia. Tuvo la oportunidad de salir, Benemoto lo ayudó, una moto, un 700 Yamaha de 4 cilindros. Le fue mal porque tuvo un accidente con Dieter Braun, que era un piloto alemán que en ese momento estaba figurando en el campeonato mundial y estaba ya como Agostini también. Sin embargo, no, bueno, pero fue una experiencia muy bonita. Él regresó a Venezuela y continuó el campeonato nacional de motociclismo aquí en Venezuela, ganando 2 campeonatos. Nosotros primero su mecánico y tuvimos 6 temporadas y ganamos 2 campeonatos. ¿De qué año a qué año fue eso y cuáles años ganó? Del 71 hasta el 75 más o menos. Corrimos esa campaña, muy bonita. ¿Y en qué años resultó campeón tu papá? 74 y 75. En 2 años 50, no, fue algo muy bonito porque fue algo que se corría con el alma, se corría con amor. En vez acá hoy en día pues la cosa cambió. Mi padre nos dio un buen legado a mi hermano y a mí, un legado muy bonito sobre lo que es la conducción de la moto, la seguridad, la prudencia en la motocicleta. Muy interesante. Bueno, nos vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con Carlos Battistini y la historia del motociclismo en Venezuela. Quédense con nosotros. Escuchas a Salvador Facio en Grand Prix. Amigas y amigos, sí seguimos aquí en Grand Prix cuando son las 3:36 minutos de la tarde y llegamos a ustedes gracias a AHA Express, agua mineral pura y cristalina en la avenida 3Y con 82, teléfono 791-5333, atendido por Helvar González. Llegamos a ustedes también gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, atendido por Augusto Pradelli y su equipo. Llegamos a ustedes gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de Indio Mara, de lunes a viernes desde las 5 de las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y llegamos a ustedes gracias a SIC Autos Repuestos en la urbanización Coromoto, Import Export al mayor de repuestos automotrices especializados en Chevrolet. Como les íbamos diciendo, tenemos con nosotros a Carlos Battistini. Carlos, habíamos quedado en aquel campeonato 74-75 que había ganado tu papá, que en paz descanse, Vittorio Battistini, con una TZR 700, ¿me equivoco? No, era un 350 TZOW. Eran motos de carrera traídas de Japón, acondicionadas para correr el campeonato nacional, pero no eran motos oficiales. Sí, no eran motos de alta performance. Sin embargo, en Venezuela se corrían con motos todos iguales, pero Betancourt, el Donanini, Tonino Milano, que eran muchachos que estaban empezando. Mi papá tenía un poquito más de experiencia porque venía de Italia, ya corría, hasta en Colombia corrió mi papá, con una moto Ducati, también corrió con una Norton Manx 500. Una Manx 500. Una moto especial. Él llegó a Venezuela y en esa época, en el 64, él pues pudo conectarse con la gente de Benemoto, con André Hipólito, y él le facilitó algunas motos de carrera. Sobre la marcha corrieron de los años 65 en adelante. Entonces él fue por toda Venezuela corriendo y terminó en el campeonato nacional, ganamos el 74 y 75, el campeonato 250 y 350, algo muy, muy especial. Y después de ahí fueron a correr en Italia con las 700 Yamaha, especialmente 3 de Japón hacia Italia, con Johnny Cecotto. Con el equipo de Benemoto fue Johnny Cecotto y mi papá, fueron a correr en Italia. Y qué raro esa cilindrada, yo había oído hablar de la 750, pero esa 700, ¿a qué se debía? Esa fue la pionera moto, la primera moto que hubo de 4 cilindros de 2 tiempos para un campeonato mundial. En la época había campeonato mundial de 250, 350, 500 y fuerza libre, digámoslo así, 750. Pero Yamaha salió con un 700 de 4 cilindros, muy potente la moto, pero tenía freno de disco muy rudimentario, corrieron en Italia varias veces, y después Johnny Cecotto él fue modificando la moto y la llevaron a 750 para ganar después 2 campeonatos mundiales. ¿Tú eras el mecánico de esa moto en esas gestas? No, de mi padre, pero cuando estaba en Venezuela solamente. Todavía. En Italia sí tenía mecánicos oficiales Yamaha. Sí. ¿Y con qué pilotos se enfrentó en aquella, tanto en Venezuela, en el campeonato 74-75, como en aquellos 1000 kilómetros de 200 millas de Imola? Sí, en ese momento, cuando él corrió los 6 campeonatos, había un grupo de pilotos muy famoso aquí en Venezuela, casi todos eran venezolanos, italianos, y todos ellos ganaron, se corrieron en las 6 horas de San Carlos, que eran motos de producción, motos de serie normal, 650.
Bueno, la categoría era de 500 hasta 1000 centímetros cúbicos, pero él corrió con un 650 ya más de serie, de venta al público. Entonces lo sacaron de la sala de exhibición a la pista. Fueron 6 horas en San Diego de segundo lugar, ganó Pedro Betancourt y yo estaba con la mecánica de mi papá. Eso fue algo muy emocionante, cosa que muy orgulloso porque él nos enseñó a nosotros la mecánica de la época y pues le llevamos a cabo, muy chévere. La mecánica refinada que me imagino había traído de Italia, que había aprendido allá en Italia. Sí. Él se vino de Italia en el año 56, como te repito, y empezó pues a correr en Colombia, después aquí en Venezuela. Y una pregunta, lo difícil de la carburación, sobre todo en aquellas motos de carrera que además eran de 2 tiempos, tenían 4 carburadores, y pues cómo, si puedes decirnos algo de lo que era la dificultad de entonar esas motos. Teníamos que entonarlas a las 11:30 del mediodía porque más temprano cambiaba el clima, cambiaba el barómetro, entonces las motos tenían que carburarlas a las 11:30 a las 2 de la tarde para correr a esa hora. Entonces era increíble, pues el sol, la temperatura, la humedad, variaba el performance de la moto. ¿Y qué tipos de cauchos se utilizaban en esa época? En esa época daba risa de los cauchos porque eran cauchos finitos. Cauchos finitos y eran cauchos de otra mezcla diferente. Sin embargo, pues, bueno, corrían con ese tipo de cauchos. Hoy en día es algo totalmente diferente. Interesante. Bueno, nos vamos a un segmento musical y enseguida regresamos con un poco de historia del motociclismo con Carlos Battistini. Quédense con nosotros. La música suena a todas las millas. En Grand Prix, con Salvador Facio por Clásicos 100.5. Grand Prix a las 3:46 minutos de la tarde, recordándoles que llegamos a ustedes gracias a AHA Express, agua mineral pura y cristalina en la avenida 3Y con 82, teléfono 791-5333. Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de Indio Mara, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, gentilmente atendido por Augusto Pradel y su equipo. Llegamos a ustedes también gracias a SICA Autoservicios en la Coromoto, import-export al mayor de piezas automotrices especializados en Chevrolet. Y seguimos aquí en la entrevista con Carlos Battistini, quien nos está contando. Empezamos con la historia del motociclismo, habíamos llegado, después pasaremos a la motonáutica, habíamos llegado a los problemas del entonamiento, que había que entonar los motores de las motos a las 11:30 de la mañana para correr a las 2, ya que la temperatura y la presión barométrica era diferente en la mañana, entonces las motos no se comportaban igual con una entonación en la mañana que en la tarde. Eso era una dificultad técnica de la época. Me dijiste que los cauchos, los compuestos eran diferentes, no se adherían como los compuestos modernos, que los frenos no eran los adecuados y Johnny Cecotto tuvo que modificar unos frenos porque los frenos, como dijiste, eran rudimentarios. ¿Qué otras particularidades tenían esas motos? Eran motos de 2 tiempos, eran motos que requerían hacer una mezcla particular, un aceite particular, una gasolina particular. Cuéntanos un poco de eso. Esas motos en esa época utilizaban una mezcla de combustible muy rudimentaria. Se usaba un aceite llamado de ricino, de Bellray, que era una marca inglesa. Era un aceite natural, un aceite, digamos, vegetal, y se usaba una mezcla de 18 litros de gasolina por 1 litro de aceite. O sea, el olor era muy característico, cosa que me trae mucho recuerdo, y ya eso no lo fabrican más. Pero en ese momento esa era la tecnología del momento, la avanza del momento, el avance era eso. Entonces se corrían con cauchos diferentes, cauchos más bien finitos, el compuesto era diferente. Las motos eran todas de fibra de vidrio y metal, ahí no había plástico prácticamente. Ahí la cosa se corría con las uñas, como decía. Sin embargo, se hacían buenos tiempos, se corría con cariño, se hacían muchas válidas en Venezuela, se hacían más de 24 válidas a veces en Venezuela. Hoy en día se hacen apenas 3 válidas. Esa es la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Y entre los inicios, cuando tu papá corría en carreras que se realizaban en la calle y cuando se empezaron a construir los autódromos en Venezuela, hubo un intervalo en el cual, por ejemplo, en Maracaibo se corrió los 500 kilómetros de Maracaibo en la Circunvalación 1, se corría el Gran Premio de la Trinidad, el Gran Premio de Valencia en la calle. Aquí, antes de los autódromos, ¿dónde se corría? Y después, ¿hubo alguna carrera de motos en la Circunvalación igual que se realizó con los carros? Bueno, mire, yo no recuerdo la Circunvalación 1, pero sí recuerdo que cuando éramos muy pequeños íbamos a correr a los pueblos
hasta en Barquisimeto, se corría en los pueblos, en los caseríos se corría, porque habían grandes premios que se invitaban a los motociclistas a correr un domingo de fiesta, de feria, y corrían en la ciudad. Entonces había grandes premios. Pero después empezaron a construir el de San Carlos, el autódromo de Turagua y el de Maracaibo, que fue el más grande de Venezuela, el más moderno. Sin embargo está abandonado, no tiene ahorita atención. Solamente está el de San Carlos, el de Turagua. Pero antes de eso se corrían los pueblos. Era cómico, porque se corría en las calles principales del Paseo Bolívar y todas esas cosas. Era muy cómico. Fue en los años 60, 70. ¿Y cuáles fueron las motos más características de esa época? Las motos de carrera con las que corrió tu papá, tu tío, los rivales de ustedes. ¿Qué motos eran? Nosotros corríamos con motos, primero con motos europeas, como la Triumph, la BCA, la Norton, que eran motos que se conseguían o las que estaban ya en el país. Después hizo la entrada, por medio de André Hipólito, entonces hizo la entrada a las marcas japonesas Kawasaki, Suzuki, después Yamaha, que fue la que realmente quedó en Venezuela, digamos, pionera. Después entró Kawasaki, Honda y Suzuki. Entonces esas cuatro marcas entraron a Venezuela en los 70 y hubo pues, un stock de motos de carrera bastante importante. Primero las motos de calle y después venían las motos de carrera que nos mandaban de la fábrica. Pero al principio corríamos con motos de la calle. Con motos de calle. Y de esas motos, de esa camada de motos de carrera que llegaron a Venezuela, ¿cuáles eran las más confiables, las que más se rompían, las más lentas, las más rápidas, las que tenían más torque? ¿Qué nos puedes decir de eso? Los Yamaha fueron los primeros, los que realmente ganaron todos los campeonatos aquí en Venezuela. Hubo también Kawasaki, Suzuki y había también la Bultaco. Española, una moto muy buena. Pero básicamente Yamaha era la que tenía más atención técnica, que tenía más repuesto. Y ya eran motos de carrera que corrían en los mundiales de Europa y eran motos que estaban diseñadas para carrera, eran fórmula, le llamamos fórmula. Sí, por ejemplo, Kawasaki y Suzuki, ¿qué rendimiento tenían en esos años? Yo había oído decir que Kawasaki no era confiable, que eran motos que se rompían, eran muy delicadas, y Suzuki que le faltaba potencia, al menos en aquella época. Bueno, si vamos a la historia, las cuatro marcas estuvieron más o menos al principio de los años 40, 50, nacieron todas en Japón, después de la guerra. Y fueron desarrollándose poco a poco motos, más que todo motos para el pueblo. Después salieron las motos de carrera, pero aquí en Venezuela Yamaha fue el que tenía más confianza, era más durable. El Honda no tenía mucha historia técnica, tampoco estaba el Suzuki, el Kawasaki tenía los 3 cilindros, porque eran aviones. Pero no había la fábrica o la casa matriz que lo apoyara. Es por eso que poca gente sabe que porque André Hipólito y Benemoto siempre fue un portaestandarte de Yamaha. Yo no sabía que habían empezado con Suzuki y Kawasaki. Sí, al principio. Y fue, me imagino que fue algo breve y después pasaron a Yamaha y se quedaron con Yamaha. Sí, ellos se iban de pueblo en pueblo con una camionetica a llevar los modelos pequeñitos, los 50 cc, a venderlos en los pueblos. Y resulta que Yamaha fue el que dio más resultados. Fue la que se vendió mejor. La que se vendió. Y la que tenía más repuestos. Entonces de repente en los 80 sí se puso la cosa más amplia, y ahora más motos de carrera, más motos grandes, las motos grandes, la Honda, Kawasaki. Las BCA, la Triumph quedaron relegadas en un segundo plano. Bueno, nos vamos a otro segmento musical y enseguida regresamos con la entrevista a Carlos Battistini. Quédense con nosotros. Escuchas a Salvador Facio en Grand Prix. Amigas y amigos, sí seguimos aquí en Grand Prix cuando son las 4:03 de la tarde y llegamos a ustedes gracias a AHA Express, agua mineral pura y cristalina en la avenida 3Y con 82, teléfono 791-5333, atendido por el piloto Helvar González. Llegamos también a ustedes gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, atendido por Augusto Pradel y su equipo. Llegamos a ustedes gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de Indio Mara, todos los días de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Y llegamos a ustedes gracias a SIC Autorepuestos en la Coromoto, importa-exporta al mayor de repuestos automotrices especializado en Chevrolet. Seguimos con la entrevista a Carlos Battistini. Carlos, estamos hablando de las problemáticas de correr en aquella época, los cauchos, las mezclas de la gasolina, los pilotos. ¿Nos puedes contar aquellos? Hubo 2 válidas del Mundial de Motociclismo que se corrieron en San Carlos. ¿Nos puedes contar algo al respecto? Sí, recuerdo muy bien. Eso fue en el 74-75. 2 mundiales, o sea, válida para el Mundial de Motociclismo, donde corrió Kenny Roberts, Barry Sheen, Johnny Cecotto. Increíble, eran las estrellas del momento, todos para nosotros allá en San Carlos. Había un japonés de apellido Kanaya.
Eso es correcto, ¿no? Exactamente. Canalla. Esta gente vino de Europa y Estados Unidos a correr y por supuesto en la época era diferente la organización, muy diferente la de ahorita, pero fue muy bonito, pues fueron mundiales de alta categoría. Era una anécdota que mi padre tenía con Kenny Roberts, que le prestó una pinza de freno o caliper a Kenny Roberts, porque se le rompió y él se lo prestó. Y él muy agradecido, un hombre de ese calibre, ya era campeón mundial en ese momento. Y fue hasta nuestra tienda y pues nos pidió con favor eso. Eran mundiales que se corrían muy bonito porque eran diferentes. Se corría con otra mentalidad. Bueno, tu papá corrió esa carrera, me dijiste que no terminó. Sí, él corrió en la categoría de 350, no terminó por un caucho, sin embargo, bueno, mucha diversión, mucha amistad de ahí. Él corrió en las dos válidas, en las dos válidas diferentes, en los 2 años. Tuvo problemas con la moto porque la moto no estaba a nivel de los mundiales. Pero estuvo en Imola también, estuvo en el 74 en Imola y le fue más o menos bien. Entonces, bueno, esas son anécdotas muy bonitas. Fíjate tú que las motos de carrera de hoy en día tienen una diferencia abismal. Desde Rossi, los muchachos que corren, Marc Márquez. Entonces, bueno, Johnny Cecotto opacó a Giacomo Agostini en su momento, después de que él había sido 17 veces campeón mundial en seguido. Sí. Y entonces Johnny Cecotto, venezolano, él muchachito. Sí. Ya que él un hombre hecho y derecho, un muchachito muy portado. Nació en las calles de Caracas, nació en la calle de Maracaibo, o sea, es decir, él corría pues en la calle. Muchacho tremendo. Muy tremendo. Muy travieso. El amigo de la casa, estuvo en nuestra casa, por cierto, durmiendo acá. Él quemó una moto aquí en Maracaibo, un 700, se cayó en la curva, en el bombillo de aquí de Maracaibo, de la pista, y la moto se quemó. Entonces, es tranquilo porque Benemoto a él lo patrocinaba. Sin embargo, él destronó al Giacomo Agostini en la época, que era un dios, digamos así. Sí. Entonces él le cambió el sistema de manejo a las motos, el estilo, una Yamaha 750 y fue campeón mundial en esa categoría. Campeón mundial. ¿En qué año fue campeón mundial? Fue el 77 y 78. Exactamente. En 350 y 750. Y ganó las 200 millas de Daytona. Por delante de John Baker y Giacomo Agostini. Exacto. Corrígeme si me estoy equivocando. Sí, Giacomo Agostini corrió con Yamaha esos últimos años, no pudo, se retiró Giacomo Agostini, que hoy en día es un héroe para muchos. Él hace exhibiciones con su moto de carrera, que ganó 17 veces campeón mundial, fíjate tú, en Japón, en Italia, en Inglaterra, y hace exhibiciones de 5 o 6 vueltas, la gente llora, hace fiestas, porque son recuerdos pues de lo que era la gloria. Una época que no va a volver, que no, eso ya es parte de la historia. Mira, ¿y cuál fue el paso? O sea, varios pasaron por tu casa, también el finado Iván Palaxese, que falleció en Hockenheim. Sí, él era un muchacho que se crió con mi hermano, los dos corrían en la misma categoría, en el campeonato nacional, con motos de calle, la RD 350, la RD 250, transformadas para la carrera, y ellos se criaron y pues empezaron a correr juntos. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de ir a los mundiales de velocidad por Benemotos y tuvo un fatal accidente que tuvo en Hockenheim, que fue muerto por otro compañero, porque quedó en la pista y lo atropelló. Y otro que se llama Aldo Nannini, él era de los Andes, criado aquí en Maracaibo, buen muchacho, buen prospecto, y también fue asesinado en Caracas. Bueno, son cosas que pasan en la vida. Entonces fueron dos pilotos buenísimos, Carlos Lavado, Johnny Cecotto, Palaxese y Nannini, que fueron historia. Interesante. Bueno, nos vamos a otro segmento musical y enseguida regresamos con esta interesante entrevista a Carlos Battistini. Quédense con nosotros, ya regresamos. Escuchas a Salvador Facio en Grand Prix. Y seguimos aquí en Grand Prix a las 4:17 de la tarde. Llegamos a ustedes gracias a AHA Express, agua mineral pura y cristalina en la avenida 3Y con 82. Teléfono 791-5333, atendido por Helvar González. Llegamos a ustedes también gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, atendido por Augusto Pradel y su equipo. Llegamos a ustedes también gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de Indio Mara, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y llegamos a ustedes gracias a SICA Autoservicios en la urbanización Coromoto, mayorista de repuestos Chevrolet, repuestos Chevrolet en la Coromoto, SICA Autoservicios. Y seguimos en la entrevista a Carlos Battistini. Carlos, lo que estábamos diciendo en el segmento anterior, ya habíamos hablado de los pilotos
Iván Palaxese, que en paz descanse, Johnny Checoto, y los de la vieja guardia, Eduardo Brett, otros que había, Plácido Fabri. Mira, hay unos pilotos aquí en el Zulia que se nos olvida, Santiago González, que fue campeón latinoamericano en 125 en los 70, que por supuesto se retiró, dio buenas glorias a Venezuela. Eduardo Brett en los años 60, mi papá también, era del Zulia, los pilotos que participaban. Aldo Nanini, como dijimos anterior, y Palacese. Todos ellos corrían del 60 a los 80. Pero no nos olvidemos que esa gente empezó a incursionar en las motocicletas de carrera conjuntamente con los de Caracas, y de ahí salieron los campeones mundiales que tenemos ahorita en este momento. Azzurro Mazzini corría también moto, ¿verdad? Sí, también estaba Staziota, estaba Guaramaca, había muchos pilotos de aquí. Pero en la época se corría con dos lochas, como decimos. Se corría con dos. Y Azzurro Mazzini corrió con tu abuelo, Sauro Battistini, en los años 50, cuando tu abuelo corría con Maserati y Ferrari. Él fue uno de sus rivales con un Fórmula Junior Stanguellini. ¿Nos puedes contar algo de esto? Sí, mi tío Sauro entró en Venezuela en el 54, antes que mi papá, y corría con Maserati y Ferrari. En los próceres se corrían en diferentes pistas muy pequeñas, por supuesto. Pero era el comienzo del automovilismo en Venezuela, juntamente con Colombia y Argentina. Entonces ellos se reunían aquí, era una fiesta increíble. Fangio logró correr Sauro logró correr con Fangio, sí. Sí, entonces. Con Harry Schell, con Y mi padre entra en el 56, 57 y participa en otras competencias. Entonces en la familia nuestra, mi papá fue corredor, y de mis hermanos, de mis 6 hermanos, uno murió lamentablemente, mi hermano David, que para descanse. Enrique fue el que realmente, mi hermano Enrique es el segundo, que es el que realmente figuró en el Campeonato Nacional de Motociclismo en 250 y 350. Se dedicó varios años a eso, fue campeón nacional y después se retiró. Yo corrí solamente motocross y todoterreno en varias oportunidades en los 90, todo muy divertido. Nos divertimos mucho y era otra época. Háblanos un poco de tu paso por el todoterreno, por el motocross. Tú corriste con el Chindo, con Hernán. El todoterreno era un grupo muy hermanos, una buena hermandad. Se corría pistas de 20 kilómetros cada vuelta, de diferentes localidades de Venezuela. En Santa Teresa, se corría en Mérida, se corría en Los Ángeles, se corría también en Falcón. Algunos corrimos también en el Oriente, pero son competencias bastante duras, porque son competencias de larga duración. Yo no figuré mucho porque en realidad no era muy bueno, pero me divertí mucho. Sin embargo, mis compañeros aquí del Zulia, Manuel López, Quique Romero, Carlos Vargas, que son muchachos que siempre han tenido, todavía están corriendo, la edad que tienen, todavía corren los viejitos, pues. Entonces es bueno que notar eso. Sin embargo, el todoterreno aquí está, como todo, está fuera de combate. Se hace el cross country, que son competencias a nivel nacional, como el todoterreno, pero salen todos juntos al mismo tiempo. En vez de era como un rally. Sí. Corrían como 3 de 456 metros cúbicos o 250. ¿Y qué nos puedes decir de tu motoclub y de los motoclubes en general últimamente en los años recientes en Venezuela, que hay que enfrentarse a la carencia de repuestos, la carencia de dólares, la carencia de motos, de todo, y de que te salga el grupo de motociclistas y te atraquen en la calle? ¿Cómo manejan ustedes eso? En el año 94, cuando la prohibición de motos fue terminada, si se abrió la prohibición, entraron todas las marcas con motos nuevas grandes. La gente estaba esperando eso. Vendieron muchas motos grandes al público, se hizo un motoclub. Yo hice motoclub, personalmente hice motoclub Zulia, creador del 94, y reunimos más o menos 102 motos, 102 participantes en el motoclub. Hicimos viajes a San Cristóbal, Mérida, Margarita, Caracas, a nivel nacional. Entonces, era una hermandad muy bonita. Sin embargo, para el año 2001 eso fue bajando precisamente por el dólar de seguridad. Pero quedan como 100 motos de todos los motoclubes que habían, que eran como 8 motoclubes, eran como 700 motos, y eso prácticamente desapareció. Pero queda todavía una hermandad, queda un grupo bonito de motocicletas. Esperemos porque eso se multiplique. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Mientras tanto, vamos a un corte musical. Quédense con nosotros y ya regresamos aquí en Grand Prix. 2 horas repletas del mundo del automovilismo. Grand Prix con Salvador Facio por Clásicos 100.5. Y seguimos aquí en Grand Prix a las 4:30 minutos de la tarde. Llegamos a ustedes gracias a HA Express, agua mineral pura y cristalina en la avenida 3Y con calle 82. Teléfono 791-5333, atendido por Helvar González. Y llegamos a ustedes también gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team. En el casco histórico de la ciudad, atendido por Augusto Pradel y su equipo.
Llegamos a ustedes también gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Physical Spa de Indio Mara, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y llegamos a ustedes también gracias a SICA Autoservicios en La Coromoto, import y export al mayor de repuestos automotrices, especialidad en Chevrolet. Seguimos con la entrevista a Carlos Battistini. Carlos, estamos hablando del todoterreno, de los pilotos que te acompañaron a ti en tu aventura en el todoterreno y también gente como Nicola Losaco. ¿A quién más quieres recordar en esta época? Mira, habría que agradecer a muchos de ellos que fueron participantes en el mundo de las motos, pues en los últimos 20, 30 años. Sebastián Santanielo, Santiago González, Nicolás Losaco, Argenis. De Moto Argenis. Sí, Moto Argenis. Y los pilotos, Tony Roncarati, Dino, que son como mis hermanos. Los hermanos Roncarati, que son una leyenda del motocross aquí en Maracaibo. Sí, entonces ellos pues participaron en el show de la moto, que viene de los años 70 para acá. Son participantes, son hermanos que habría que aplaudirlos, porque en verdad que todavía están dispuestos al show. De hecho, tenemos la pista de motocross de Parque Sur, la estamos acomodando ya, está casi lista, para hacer exhibición de motocross. Que motocross es algo muy importante, porque motocross siempre está a nivel nacional y tiene más adeptos que la misma de motociclismo de velocidad. El motocross viene de Santa Bárbara con Luigi Perrota, es un muchacho que siempre está hoy, bueno, él es un muchacho, ya él es un señor ya mayor, pero él es como un muchacho, entusiasta. El entusiasmo que el motocross no tiene nombre. Sin embargo, ellos vienen para el Maracaibo, corren en una exhibición y hay que agradecerles a ellos pues ese show. Bueno, valga el agradecimiento aquí desde Grand Prix. Esperamos tenerlos próximamente con nosotros para entrevistarlos también. Y antes que se nos acabe el tiempo, vamos a pasar a la motonáutica, la incursión que hizo la familia Battistini dentro de la motonáutica a nivel nacional y regional. Bueno, mi padre incursionó en la motonáutica porque después de los años 80 pues hubo un receso en el motociclismo. Él corrió la última carrera de moto, fue en las 3 horas de Maracaibo, y corrió con un Daytona 250, llegando en segundo lugar, ganando Mario Pérez. Por cierto, Mario Pérez está también siempre a la vanguardia con las motos. Y después él entró en la motonáutica porque Bene Motos incursionó con la motonáutica en el campeonato nacional. Mi padre ganó el campeonato nacional en los 90 en la categoría 140 caballos, B4, y después en la BZL, que es Fuerza Libre, con motor V6. Estas lanchas fueron creadas por mi papá. Mi papá modificó un motor por él mismo, lo modificó y lo mandó a Japón. Y en Japón lo probaron y aquí ganó el campeonato nacional. Fue algo increíble porque ellos tenían motores de Estados Unidos, motores especiales, Evin Rude o Johnson, contra mi compañero hermano Alfredo Ruiz, que es muy amigo de nosotros. Entonces siempre había la pugna de esa competencia entre Johnson y Yamaha. Mi papá ganaba él. Pero fue muy divertido porque fueron los 90 los años donde éramos un grupo grande, otro club muy chévere, se viajaba por toda Venezuela y se corrían grandes competencias. Eran competencias de 2 y 3 días. La competencia de los ríos, en el zona navegable, el rally de los ríos. El rally del Orinoco, ¿corriste el rally del Orinoco? Sí, muy bonito. Entonces, muy complicado, muy fuerte. Sin embargo, las 4 marcas estaban presentes, en virtud de Johnson, Yamaha, y ellos ahí pues tenían una libertad. Lo que pasa es que ya a finales de los 90, ya en la década del 2000, ya el dólar pues infirió mucho el costo de los equipos de carrera, cosa que hoy en día ya ni se puede ni hablar de eso. Ni se puede, sin embargo, queda una que otra competencia, las he visto recientemente, pero poca cosa, nada comparado a lo que fue en los años anteriores. Para nada, mira, la motonáutica tiene otro grupo de personas que habría que agradecerle también a ellos. Vamos a nombrarlos aquí. Yo lo digo así porque ellos siempre es un show, ¿no? Alfredo Ruiz, Manuel Ruiz, su hermano, los hermanos Parra, los hermanos Altomare, que son muchachos que siempre están dispuestos a dar el show con sus lanchas. Ya lógicamente a Ciudad Américo Soto, Gainza, que fueron pilotos del equipo Yamaha Bene Motos, Yamaha del Zulia. Pitillo Pineda. Pitillo, por supuesto, Pitillo es como decir nuestro hermano. Mi padre, Américo Soto y Enrique Gainza eran los 3 Yamaha que corrían a nivel nacional. Ganamos campeonatos, varios campeonatos nacionales. Y hubo resultados. Benemoto nos apoyó, siempre nos apoyó Benemoto. Benemoto hoy en día, por supuesto, no está a nivel, no está al tanto de eso porque no puede competir, no puede cubrir las competencias del país. Lamentablemente. Y que de aquella época de la motonáutica, ¿cuáles fueron los pilotos que te dieron más problemas para ganarle? ¿Cuáles fueron los más duros? Bueno, Alfredo Ruiz fue un gran piloto, es un gran piloto. El finado Tinoco, que murió aquí en Maracaibo. Pedro Tinoco era, ¿no? No, era Alfredo Tinoco, que era sobrino del político que murió aquí en el Paseo del Lago, no, murió aquí en el Parque de la Marina.
un domingo fatal, pues mi papá corría en mi competencia, y ahí empezó a morir la motonáutica, parece mentira, pero eran pilotos futuros. El mismo Dino Recordate, Dino era buenísimo. También de las motos a las lanchas. Alirio González, saludos a Alirio González, Racumín. Por cierto, ¿qué cascos utilizaban ustedes? ¿Cada quien usaba un casco diferente? Casco, el Manacho era el más popular de todos ellos, de alta competencia. Después, por supuesto, se fueron modificando. De todas maneras, la motonáutica está también diezmada. Solamente son la competencia del sur del lago. La sur del lago, que es la que viene ahorita, creo. Y viene también los ríos Sonora. Lo que pasa es que no hay suficiente público en este momento para hacerlo. Y pensamos que de repente este año, el año que viene, se reactive un poquito más. Sí, bueno, vamos a otro segmento musical y enseguida regresamos con más de esta entrevista a Carlos Battistini, que nos está hablando de lo que fue la motonáutica de manos de suyas y de su padre Vittorio Battistini, que en paz descanse. Quédense con nosotros, ya regresamos. Y seguimos aquí en Grand Prix cuando son las 4:48 de la tarde. Llegamos a ustedes gracias a AHA Express, agua mineral pura y cristalina de Helvar González, en la avenida 3Y con 82, teléfono 791-5333. Llegamos a ustedes también gracias a Cicauto Servicios en la Coromoto, importa, exporta al mayor de repuestos automotrices especializados en Chevrolet. Llegamos a ustedes también gracias a Caribe Concert y Caribe Racing Team en el casco histórico de la ciudad, gentilmente atendido por el piloto y cineasta Augusto Pradel y su equipo. Y llegamos a ustedes gracias a Verónica Ávila, entrenadora profesional y nutricionista en el Física Spa de Indio Mara, todos los días de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Seguimos aquí en esta última parte a la entrevista a Carlos Battistini. Carlos, estamos hablando de la motonáutica a nivel nacional, de lo que hizo tu padre, el difunto Vittorio Battistini, que en paz descanse, en aquellos años, y cómo se ha venido abajo todo. Ahora que estamos hablando también de las pistas de motocross que hay en el estado Zulia, que se están construyendo, se están arreglando, en fin, ¿qué nos puedes decir de este nuevo movimiento, de este nuevo resurgimiento del motocross? Sí, básicamente la pista de Maracaibo, que es la del Parque Sur, que está casi lista, la de Ciudad Ojeda, la de Santa Bárbara de Zulia, donde está Luigi Perrota, y una que está aquí después del puente por el Palmarejo. Sin embargo, estamos todavía cuadrando bien el campeonato, porque son muchos nuevos. Hay la vieja guardia, que por cierto que la queremos reunir todas para correr allá. Pero el motocross está en veremos, pues los equipos de carrera, que son las motos de carrera, están bastante costosos en este momento. Pero sí quedan motos para correr. Con respecto a las pistas de velocidad, está la Chinita y Turagua solamente. Y con respecto a los motoclubes, queremos hablar de motoclubes. Sí, vamos a hablar de los motoclubes. Vamos a nombrar todos los motoclubes que hay en Maracaibo en este momento. El Motoclub Zulia, que es el mío propio, Renegados. Hay varios motoclubes nuevos. Sin embargo, vamos a tener otro programa, tenemos de toda la lista completa. Pero son clubes que están organizados con motos de alta cilindrada y baja cilindrada, que son el grupo de motos que están aquí en Maracaibo, está funcionando. Y queremos hacerle al público en general, hacer un llamado para el respeto hacia la motocicleta, porque sobre la moto va un humano, no es un robot, y la prudencia que tiene que tener ambos dos, la moto y el carro. Entonces, esto es una campaña que viene en el año 70, sin embargo, esta campaña no ha hecho mucho efecto porque hay muchos atracos, hay mucha debilidad del conductor hacia la motocicleta. Este problema es grave porque la moto pierde, pues, popularidad. La moto es un vehículo de transporte, de trabajo, de esparcimiento. Hay que saber lo que estamos haciendo con la motocicleta, usar el casco, usar los equipos necesarios. Pero tenemos que unirnos tanto las motos como los automovilistas para que podamos andar en armonía en la calle. Sí, hay que tomar en cuenta que en un carro es fácil frenar sobre una Estás moto protegido. No es tan fácil porque el carro se colea, pero de la moto te caes. Te caes o te llegan por un lado, te pueden matar. Es decir, lamentablemente la motocicleta tiene mala reputación, como todo. Entonces resulta que tú la moto, tu cuerpo es el parachoque, pero tú tienes que saber manejar la moto, pero tú no sabes si el de al lado te va a llegar. Básicamente en el Zulia se maneja un poco mal, se maneja un poco agresivo, en Caracas un poco menos, pero igualmente en Europa va a ser lo mismo, en Estados Unidos. Los accidentes se deben a la imprudencia básicamente del conductor, no de la del moto. automovilista. Sí, porque bueno, normalmente... la moto es un vehículo confiable. Sí.
Claro, yo parto del punto de vista, cuando manejo un vehículo, yo me imagino que soy invisible, que nadie me ve cuando yo voy manejando, y de acuerdo a eso manejo para que los demás no me lleguen. No es que yo voy por la calle y los demás no me deben llegar a mí, sino que soy yo el que tiene que tener cuidado de no llegarle a los demás y que los demás no me lleguen a mí. Pero además, cuando veo un motociclista, trato de imaginarme que el que va sobre esa moto es o mi padre o mi hermano o mi hijo, y entonces así lo veo de otra manera y lo trato de otra manera. Sin embargo, hay gente que parece que lo ven como si fuera su peor enemigo. Vamos a pasarnos la mano sobre la conciencia y mientras tanto vamos a volver a otro segmento musical antes de despedir el programa.